Estructuras de repetición. Existen problemas en los cuales se pueden solucionar por una secuencia de pasos repetidos. En el caso de algoritmos, las estructuras de repetición nos ayudan a solucionar problemas que tienen un conjunto de pasos repetidos. Por ejemplo, en una cerradura electrónica existe una estructura de repetición. Cuando una persona ingresa una contraseña, el sistema de control verifica si es una contraseña correcta o incorrecta, va a abrir o cerrar la puerta según el caso y va a regresar nuevamente al inicio a esperar a que el usuario ingrese una contraseña. Este algoritmo se repite constantemente, siempre se regresa al inicio de solicitar una contraseña. Otro ejemplo es cuando uno va al supermercado y el vendedor levanta el pedido. El sistema comienza en solicitar el código de un producto. Cuando se lee este código, consulta una base de datos e ingresa los datos como el nombre, descripción y costo. Y nuevamente vuelve a regresar a pedir el código del siguiente producto. Y así está constantemente ingresando la información de descripción y costo del producto y regresando nuevamente a pedir el siguiente código del producto. Esto se repite hasta que el usuario le da finalización de la venta, en donde imprime el ticket y realiza el cobro pertinente. Pero el programa continúa otra vez, regresa otra vez en estado de realizar una venta. De ahí tenemos dos estructuras que se repiten, una donde empieza una venta y otra cuando ingresa un producto. En algoritmos tenemos tres tipos de estructuras de repetición que son muy usadas en lenguajes de programación. La primera de las estructuras es la estructura de repetición mientras, o en inglés while. En esta estructura lo que comienza primero es revisar la condición. Si la condición es verdadera, entonces ejecuta una secuencia de instrucciones para el caso verdadero y vuelve a regresar nuevamente a revisar la condición. Cuando la condición de alguna manera es modificada en su interior de las acciones como falsa, pues sale del ciclo. Otro tipo de estructuras es la estructura de repetición para, en inglés for. Esta estructura tiene implícitamente un contador, en donde comienza inicializando el contador, después tiene una condición, cuando esta condición es verdadera, ejecutan estas acciones, después al final de ejecución del bloque de instrucciones, el contador se actualiza normalmente con el siguiente valor y regresa nuevamente a revisar la condición. Si la condición sigue siendo verdadera, otra vez se vuelve a ejecutar, así sucesivamente hasta que la condición se vuelva falsa. Cuando la condición se vuelve falsa, sale del ciclo y termina. La tercera estructura de repetición se le llama hacer mientras. Esta estructura entra y directamente ejecuta el bloque de instrucciones del ciclo repetitivo y hasta el final revisa la condición. Si la condición es verdadera, nuevamente vuelve a regresar a ejecutar el bloque de instrucciones y así sucesivamente mientras esta condición permanezca verdadera. Si la condición de alguna manera se modificó en este grupo de acciones y se convierte en falsa, sale del ciclo y termina. Estas dos estructuras, estructura de repetición hacer mientras, junto con la estructura de repetición mientras, son muy similares. La única diferencia que incluye es la siguiente. En la estructura de repetición mientras, primero lo que hace es revisar la condición. Esto permite realizar 0 o más repeticiones del grupo de acciones. Por ejemplo, si en la vez primera llega y la condición en un inicio es falsa, pues simplemente no se ejecutan y terminan. En cambio, la estructura de repetición hacer mientras siempre se va a ejecutar por lo menos una o más veces este grupo de acciones. Por ejemplo, si la condición es falsa desde un inicio, se ejecuta por una única vez esta acción y como la condición es falsa, termina. Esta estructura de repetición hacer mientras se utiliza en situaciones donde por lo menos una sola vez se debe ejecutar el grupo de acciones. Y la estructura de repetición mientras se utiliza cuando queremos ejecutar 0 o más veces un conjunto de acciones. Vamos a ver más detenidamente a la estructura de repetición mientras, en inglés while. La estructura de repetición mientras, este sería su diagrama de flujo. En su diagrama tenemos un símbolo que representa una condición, un rombo, donde tenemos dos bifurcaciones. Una donde es para el caso verdadero, cuando el flujo va hacia el caso verdadero, cuando la condición es verdadera, se va por este camino, y otra bifurcación cuando la condición es falsa, hacia este otro camino. Bien, entra aquí la línea de flujo
revisa la condición. Si la condición es verdadera, entonces se va por este camino, por esta línea de flujo, y se ejecuta este conjunto de acciones. Después regresa nuevamente a revisar la condición. Si sigue siendo verdadera, nuevamente vuelve a ejecutar este grupo de acciones por segunda vez, y así sucesivamente. Si nuevamente la condición es verdadera, vuelve a ejecutar por tercera vez este grupo de acciones. De alguna manera el grupo de acciones pueden modificar la condición que pongamos aquí. Si supongamos se modificó, entonces cuando regresamos a revisar la condición, si la condición es falsa, se va por este camino y termina el ciclo. Bien, así es la simbología como se representa en diagrama de flujo. Los algoritmos también se pueden representar en pseudocódigo. La manera de hacerlo en español sería la siguiente: se pone la palabra mientras, a continuación se coloca la condición. Esta condición, recuerden que puede ser cualquier condición que sea booleana, y al final se le puede poner la palabra hacer. Dentro de esta estructura vamos a encerrar este grupo de acciones que se van a ejecutar cuando la condición sea verdadera, y finalizamos con la palabra fin mientras. Esto sería el grupo de acciones que se van a ejecutar mientras la condición sea verdadera. Cuando la condición sea falsa, salta y continúa ejecutando las instrucciones que se encuentran fuera de la estructura. Una de las ventajas de utilizar pseudocódigo en la representación de algoritmos es que es muy fácil traducirlas a un lenguaje de programación. En este caso, por ejemplo, si lo codificamos en lenguaje C, la estructura de repetición mientras se codifica en su palabra en inglés, while, en minúsculas. Se identifica entre mayúsculas y minúsculas, y si le ponemos aquí una W en mayúsculas, pues no lo va a reconocer como una instrucción correcta. Y entre paréntesis, una condición, una expresión que dé de resultado verdadero o falso. El inicio y el fin, donde se encierra el conjunto de acciones que se van a repetir, se delimita por una llave de apertura y una llave de cierre. Dentro de estas dos llaves ponemos las instrucciones que se van a ejecutar varias veces mientras la condición sea verdadera. Por lo regular, el grupo de acciones incluyen un punto y coma al final para denotar fin de instrucción. Observen que al final de la sentencia while no tiene un punto y coma. Muchos de los errores típicos de los estudiantes es que aquí ponen un punto y coma. Es un error porque la estructura no ha finalizado aquí. Si le ponemos punto y coma, significa que finaliza la instrucción. Vamos a ver un ejemplo del uso de esta estructura de repetición mientras. El ejemplo consta de lo siguiente: elaborar un programa que solicite una contraseña numérica. Si la contraseña es incorrecta, manda un mensaje de error y regresa a solicitar nuevamente una contraseña. Si la contraseña es correcta, manda un mensaje de acceso autorizado y termina. Este programa podría simplificar el ejemplo de una chapa electrónica. Vamos a ver el análisis del problema. El programa necesita que el usuario le ingrese un número que represente una contraseña. Los datos de entrada es la contraseña y los datos de salida son mensajes de acceso autorizado o acceso denegado. Por supuesto que la salida podría ser el encendido de una bobina para que pueda abrir la puerta. Este sería el algoritmo donde representa la solución del problema. Vamos a verlo. El algoritmo comienza con la palabra inicio. En el siguiente paso dejamos un rectángulo donde podemos declarar variables. En un inicio podemos dejarlas en blanco y después escribir. Conforme vamos construyendo el algoritmo, vamos agregando más variables con sus tipos de datos. Al principio se declara una variable entera que representa la contraseña. Por ejemplo, 95147 es la palabra clave para abrir la cerradura. También declaramos una variable donde se va a guardar la contraseña ingresada por el usuario o la clave ingresada por el usuario. En el siguiente paso entramos en una estructura de repetición donde se verifica si la contraseña dada por el usuario, que es dada por la clave, es diferente al password que tiene la cerradura. Si son diferentes, entonces entra al conjunto de instrucciones que se van a ejecutar cuando la contraseña es incorrecta. Como la clave tiene 0 y el password tiene 95147, son diferentes, es verdadera esta condición y por tanto entra en el ciclo. A continuación se emite este mensaje donde indica ingresa la contraseña. Después el programa se detiene a que el usuario ingrese una contraseña. Entonces, si el usuario ingresa el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le da enter, entonces este valor se almacena en la variable clave. Dentro de la estructura de repetición tenemos otra estructura de decisión, una estructura de decisión simple. La estructura de decisión simple puede ejecutar un conjunto de acciones
situaciones siempre y cuando una condición sea verdadera. Si no, simplemente no las ejecuta. Si la clave es diferente a password, como vemos que clave, que es este número, es diferente al password, que es este otro, entonces imprimirá en la pantalla acceso denegado, clave incorrecta, como lo mostramos aquí en la pantalla, acceso denegado y clave incorrecta. Después continúa y se va por este camino y vuelve a regresar a revisar la condición de la estructura de repetición mientras. Como la clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el password es 95, 14, 7, son diferentes, esto es verdadero, por tanto entra por segunda vez. Nuevamente vuelve a imprimir el mensaje, ingresa la clave. Entonces ingresa la clave, emite este mensaje y se espera que el usuario ingrese un número. En este caso, el usuario ingresa la clave correcta, 9514.7, le da Enter. Este valor que ingresó el usuario lo guarda en la variable clave, aquí está representado, y continúa. Después se ejecuta la estructura de decisión simple. En este caso se evalúa la condición. Clave es diferente a password. Esta clave es diferente al de acá. Eso es falso. Como es falso, se va por este camino y no hace nada. Se regresa nuevamente a revisar la condición de la estructura de repetición mientras. Dentro de esta estructura de repetición mientras se evalúa la condición. Si la clave, que es 9514.7, es diferente a 9514.17, que es el password, como esto es falso, son iguales, no son diferentes, eso es falso, entonces se va por este camino y sale de la estructura. Ha terminado el ciclo e imprimirá acceso autorizado. Manda un mensaje de acceso autorizado en pantalla. Finalmente termina el algoritmo. Esto es en diagrama de flujo. Vamos a verlo en pseudocódigo. En pseudocódigo es muy similar. Observen, definimos el inicio de nuestro algoritmo con la palabra inicio. Después dejamos un espacio para declarar variables. Inicializamos nuestra clave en 0 y el password que va a ingresar al usuario es 9514. A continuación, definimos la estructura de repetición mientras la clave sea diferente al password, hacer lo siguiente. Todo esto, como en un inicio 0 es diferente a 9514.7, entra, es verdadero, se ejecutarán estas instrucciones. Imprime el mensaje en pantalla, ingresa la clave, lee la clave. Si la nueva clave que da el usuario es diferente al password, entra y manda un mensaje de acceso no autorizado. Continúa, sale de la estructura de repetición simple, llega al fin mientras y vuelve a repetir a comprobar la condición. Si la clave fue diferente al password, entra por segunda vez y le vuelve a pedir al usuario una nueva clave. Supongamos que ahora en este caso el usuario ingresa la clave correcta. Entonces, si la clave correcta es diferente al password, en este caso es falso. Como es falso, no entra a esta estructura de decisión simple, salta, no hace nada y encontró el final de la estructura de repetición mientras. Pero al encontrar la estructura de repetición mientras, regresa nuevamente a revisar la condición. Como la clave ya es igual al password, entonces esta condición se vuelve falsa. Al ser falsa, termina el ciclo y salta hasta la siguiente instrucción, que en este caso es imprimir acceso autorizado. Y termina nuestro algoritmo. Este algoritmo se puede codificar de la siguiente manera. El inicio se codifica con main. El siguiente paso es la declaración de las variables con su respectivo tipo de dato. Aquí tenemos la declaración. Como son de tipo entero, se determina como int. Definimos el password, finalizamos con punto y coma, declaramos la variable clave y la inicializamos en 0. A continuación escribimos la codificación de la estructura de repetición mientras. Mientras se codifica con while. La condición que viene aquí, clave diferente a password, se codifica con clave y con este operador, que es signo de admiración y un igual, sin espacios. En lenguaje C tenemos que encerrar la condición entre paréntesis. Delimitamos el bloque de instrucciones de la estructura de repetición mientras con llaves de apertura y llaves de cierre. Entonces todo este bloque que está dentro corresponde al conjunto de instrucciones que se van a ejecutar mientras esta condición sea verdadera. Continuamos con las instrucciones: imprime este mensaje y lee la clave. El imprimir se codifica con printf, como ya lo hemos visto en varias ocasiones, y leer se codifica con scanf. Estas dos funciones están definidas en la biblioteca stdio, por tanto tenemos que incluir esta librería. Como son valores enteros los que vamos a solicitar por el usuario, tenemos que ponerle en scanf %d, que representa el identificador de tipo de datos de tipo entero, una coma y después el nombre de la variable donde se va a guardar el dato que ingrese el usuario, sin olvidar el ampersand que determina la dirección de memoria donde está guardada esta variable.
A continuación codificamos la estructura de decisión simple, si y después la condición. Esa estructura se codifica con if y la condición encerrada entre paréntesis el inicio de la estructura, al fin, y dentro de esa estructura tenemos dos instrucciones de impresión, como la tenemos aquí de printf. Finalmente codificamos la última instrucción, que es imprimir, acceso autorizado. Con printf, por supuesto, una ejecución de este código, de este programa, podría ser el siguiente.